Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un podcast más de A Una Voz. Y sí, sabemos que pasó mucho tiempo del último episodio, pero estamos volviendo con un poco más de intensidad en los episodios. En el día de hoy vengo con mi gran amiga Jennifer, ¿qué tal? Todo bien, súper bien, Manu. Realmente es demasiado eh, gozoso poder estar otra vez, ¿verdad? En un podcast más, hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de todo lo que Dios va hablando también, ¿verdad? En este Sí. tiempo. Y realmente estoy feliz y alegre por este nuevo tiempo también, ¿verdad? Que se está aproximando y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas porque ya lo hizo y sabemos que lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Y va a sorprendernos. Y yo creo que a más de una persona también Dios les ha estado sorprendiendo. Y justamente el tema de este episodio, de lo que Dios es en sí, de Dios como Padre, del reconocer que Dios es el Rey de todo. Y realmente me apasiona muchísimo poder hablar de este tema, de poder nosotros verle a Dios como un papá, como un padre, ¿verdad? Porque creo que una de las revelaciones más importantes que nosotros podemos tener como cristianos es la revelación de quiénes somos en Dios, que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Y yo creo que cuando nosotros tenemos esa revelación de que somos hijos de Dios, también vamos a conocer los derechos, ¿verdad? Que Ujú. tenemos gracias a que somos hijos de Dios, gracias a que somos hijos del Rey de Reyes, del dueño de todo lo que vemos y de lo que no vemos, de todo Sí. lo que existe, ¿verdad? Entonces, para empezar, quisiera leer esta palabra que está en Juan 14, 8 al 9, dice, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ujú. Yo creo que uno de los propósitos, ¿verdad?, de Cristo fue revelarnos el Padre. Sí. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios se le reveló a distintos hombres, mostró diferentes atributos, Ujú. características a diferentes hombres. Eh, a Moisés como Yahweh, el gran yo soy, a Abraham se le manifestó como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y en otras escrituras vemos que él se manifestó como el Rey de Reyes, y así Ujú. sucesivamente. Pero a través de Jesús nosotros pudimos conocerle a Dios como papá, ¿verdad? Como Ujú. Abba, como nuestro papito, ¿verdad? Como... Entonces, cuán importante es nosotros estar en el lugar correcto, en el lugar de hijo. Y sí, yo creo que eso es algo que ya se ve prácticamente en una casa. Ujú. Los padres eh, prácticamente se demuestran a sus hijos en distintas maneras, en distintas facetas. Un padre protector, a veces los padres también se demuestran como padres que dan amor. Y creo que esto fue una proyección que Dios nos dejó a nosotros para poder entender cómo es Dios en toda su gloria, en toda su plenitud, ¿verdad? Porque literalmente eso se demostró con Jesús, con lo que fue en el Antiguo Testamento cuando se sacrificaban corderos para el perdón de los pecados. Y fue una proyección de lo que poco después pasaría con Jesús, de que vendría un cordero a morir por nuestros pecados. Y yo creo que lo mismo pasa también como Dios demostrándose como un padre a través de Jesús, porque esa fue la proyección para ver lo que hoy en día vemos de lo que es un papá. Un padre Ujú. que está siempre presente, un padre que siempre nos da amor, nos imparte cariño y que a veces también nos corrige. Y la Ujú. verdad que es interesante saber esa parte de que es un Dios que nos corrige porque nosotros siempre cometemos multitudes de equivocaciones, que a veces como hijos en nuestra inmadurez no sabemos lo que estamos pidiendo, no sabemos lo que estamos queriendo, no sabemos lo que estamos ni siquiera diciéndole a Dios. Y es claramente que nosotros, en nuestra inmadurez, en no conocerle totalmente a Dios, nos lleva a equivocarnos incluso en decisiones que tomamos personales.
Y eso nos refleja también de que aun cuando nos equivocamos, Dios no nos abandona. Siempre Él está Ujú, ahí presente, Él siempre está ahí, aunque es como el papá, si mi hijo, tu hijo que capaz puede ser un ladrón, un drogadicto, puede ser mil formas, pero aún así no le dejas de amar a tu hijo. ujú. Pero aún por más amor que tengas por tu hijo, si tiene que asumir consecuencias, va a tener que ser así. Entonces, ¿qué nos refleja? ¿Por qué digo todo esto? Porque todo lo que nosotros vemos en lo natural, lo que es un papá con su hijo, es lo que Dios nos refleja en lo que es Él en su gloria. Y justamente lo que estás diciendo refleja un poco de lo que dice en Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas Ujú. dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a No. los que le pidan? Imagínate, ¿verdad? Imagínate esto. Cuán impresionante es el derecho que nosotros tenemos en nuestro Padre, ¿verdad? Ujú, Porque a través de que nosotros somos hijos de Dios, nosotros accedemos a ser herederos suyos, ujú. coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo puedo hablar y que me pasó es justamente en el mes de agosto, algo que, híjole, voló mi cabeza porque Dios se mostró como un padre y que me decía con esto que me sucedió que Él es rey y que por ende yo soy una princesa. Sí, Bueno, yo estaba saliendo de mi trabajo y se pincha mi rueda, sí. ¿verdad? Y híjole, y yo no sabía qué iba a hacer porque era mi primera experiencia, entonces yo dije, voy a salir y voy a quedarme al primer estación de servicio que haya, ¿verdad? Y al llegar ahí, un señor ya me ve y viene junto a mí. Todavía ni paré ni nada, sino que estaba Ujú, llegando en ese lugar. ¿Te ayudo? Me dice. Está bien, pero se paga, yo le digo, ¿verdad? Porque yo ujú, sé que no se paga para inflar. Y él me dice, no, no, te quiero ayudar nomás. Y él comienza a inflar y no se inflaba porque había sido, salió del lugar. Y él no sabía por qué no se inflaba, pero en eso llega otro señor. Pasa un minuto y llega ese señor ujú, y el señor dice, salió del lugar, por eso no está inflando, déjame, te voy a ayudar. Y comienza a ver, a ver, a ver, y sí, salió del lugar. Y me dicen, ¿tenés rueda de auxilio? ¿Verdad? Y tenía yo. Entonces, ellos comenzaron a sacar, colocaron, y yo no tenía el, la herramienta que se llama el gato, que se le dice el gato, que es sí, que para es colocar para la subir el rueda. auto más arriba. Sí. Y entonces, el señor que vino también para inflar su rueda, sí tenía, ¿verdad? Y él ofreció. Y me pusieron la rueda ahí, todo súper. No me cobraron nada, no me quisieron cobrar nada ni nada. Y wow, a mí me sorprendió eso, pero de una manera así impresionante, porque es como que yo me sentí como, ¿conoces lo que es la competencia de carreras? Sí. Se descompone algo, se queda en un lugar y vienen todos a arreglar a ver qué es lo Ujú, que tienen que arreglar. Así me sentí. Yo llegué ahí, es como que vinieron ahí rapidísimo, ayudaron, me ayudaron, me ayudaron y solucionaron. Y Dios me decía con eso, sos hija de un rey. ¿Cómo se le trata a, a los hijos del rey de ujú, España? ¿Cómo se le trata a un hijo de un presidente de una nación? Ellos tienen escoltas, tienen guardaespaldas y así también es con nosotros cuando nosotros tenemos esa revelación de quiénes ujú. somos. Somos hijos de Dios y por ende nosotros vamos a ser tratados como tal cuando tenemos la revelación, cuando nosotros declaramos y reconfirmamos de que Él es nuestro papá, ¿verdad? Mm, Y es algo que marcó muchísimo en estas semanas mi vida porque es así. Cuando tenemos esa revelación de que literalmente somos hijas del Rey de Reyes, del dueño de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, nosotros vamos a caminar de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? Y vamos a wow. saber los derechos que están a favor nuestro, ¿verdad? Ujú. Yo creo que es algo que muchas personas no terminan de entender porque
Vivimos en una sociedad donde quizás en algún sentido a Dios se le vio como una religión más que como un papá o un amigo con quien Mm, vos podés hablar. ujú, Quizás la gente le ve más a Dios para orar, le ve a Dios más para pedir, le ve más a Dios de alguna otra forma, pero no le conoce en esa área. mm, Y el no conocerle muchas veces a Dios en ese aspecto que Él es, porque a Dios se ve de distintas formas, sí. como el que te sana, como el Ujú, que te ayuda, como el que pelea por vos, como el que te guarda, de mil formas. Y yo creo que cuando nosotros no le conocemos a Dios en sus distintas facetas, es como que somos duros en aceptarlo en esa parte de nuestras vidas. Por ejemplo, si yo no le conozco a Dios como el que me provee, ujú, y yo estoy pasando un momento complicado en mi vida, yo no voy a ir a Dios en busca de ayuda, porque no le conozco a Él como el que me provee. ujú, Entonces, cuando se me habla sobre eso, muchas veces se me es difícil aceptar que sea así, porque yo viví acostumbrado a una versión de Dios, el cual yo no conozco. ujú, Entonces pasa también, creo que esto es una situación muy presente en las personas y en los hijos que no tienen un papá. El hecho de abrirse a alguien que no conocen como un padre. ¿Cómo nosotros podemos motivarle a la gente a conocerle como un padre? Y literalmente es algo que puede verse simple, pero a la vez complicado. El hecho de realmente de ver más allá de lo que mis ojos ven, ver más allá de lo que mi entendimiento puede creer, porque dice la palabra de Dios en Jeremías, donde como yo anhelo que ellos me vean como su padre, como yo anhelo que ellos me vean su padre, cuando yo les he dado la tierra para que ellos la reinen, cuando yo les he dado los animales para que ellos pongan nombres, para que ellos hagan esto, como yo quisiera que ellos me llamaran un padre. Y nosotros tenemos que entender que para conocerle a Dios como Padre es necesario nosotros ver a través de la palabra. Tenemos que ver más allá, que es la palabra. Cuando la Biblia nos demuestra que el verbo se hizo carne. Y cuando el verbo se hizo carne se refiere en que la palabra se hizo carne. Es decir, cuando nosotros queremos conocerle a Dios, es necesario que nosotros nos vayamos en busca de la palabra. Y es algo simple, es decir, son respuestas simples, pero cuando nosotros no entendemos lo que nosotros queremos realmente y queremos que sea algo humano o algo natural que nos ayude, es difícil. Incluso a nosotros como cristianos a veces buscarle a Dios no es ujú. difícil leer la Biblia, no es difícil constantemente tener un momento de devocional con Dios. Entonces, ¿cuánto más a una persona que quizás no le conoce a Dios como Padre? Creo que se trata muchísimo de creer en lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? En su palabra. Y Él es quien nos reveló al Padre. Él es quien nos Ujú, reveló el Padre. Entonces yo creo que es solamente creer en lo que Él nos dijo, ¿verdad? Porque antes de Él no había esa revelación. Como dijimos, no es porque Él no era, sino porque no se había nomás revelado aún, porque Jesús iba a venir para revelar. Yo creo que tal vez Dios se nos revele como un Dios proveedor, como un Dios sanador, pero lo más importante es que nosotros podamos tener la revelación de que Él es nuestro Padre. ujú, ¿Por qué? Porque entender el hecho de que Él es nuestro Padre ya nos hace entender de que Él es todo lo que necesitamos. ujú, ujú. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros realmente no lo veamos a Dios como un papá. Él es el más interesado en que nosotros no declaremos de que Él es nuestro papá. Y cuando más nosotros declaramos de que Él es nuestro papá, nosotros más estamos reafirmando nuestra identidad, Ujú, ¿verdad? Y acá dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acá Jesús nos está hablando de lo que ya estábamos hablando acá, que Él nos ha revelado al Padre, ¿verdad? Entonces, si Dios es nuestro Padre, significa de verdad que somos su responsabilidad.
Yo creo, ¿verdad? Ahora con la edad que tengo, no voy a decir la edad que tengo. Sí, pero tiene eh, 15. de verdad, yo suelo mirar así las criaturas con sus padres y a veces quiero volver en esos tiempos porque es como que, hey, dependo de mi padre, ¿verdad? No dependo de mí. Ujú. En lo natural nosotros, cuando más crecemos, más nos independizamos, pero en lo espiritual es todo lo contrario. Cuando más crecemos, más dependientes nos volvemos de Él, ¿verdad? Porque así como estábamos hablando ahorita, eh, un niño necesita de sus padres para comer, vestirse, para saber qué hacer, cómo hacer, para saber por dónde ir, por dónde no ir. Y así también nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un tiempo en donde Dios quiere que nosotros podamos caminar, ¿verdad? Con la revelación de que Él es nuestro papá, ¿verdad? Ujú. Pero andamos en una sociedad que realmente anda huérfana de Dios. Ujú. No le conoce a Dios como Padre, no le conocen a Dios como el dador de todas las cosas y aún como el que les dio la vida. Y estas cosas parecen un poco difíciles para ellos entender, pero cuando ellos reciben la idea de lo que Dios vino a hacer aquí en la tierra, que fue mandar a su Hijo a morir por nosotros, fue algo que de manera procesual se le va revelando, ¿verdad? Es decir, Ujú. por eso cuando vos dijiste que cuando más le conocemos a Dios, más dependemos de Él, porque a medida que más Dios nos abre nuestros ojos de todo lo que Él hizo por nosotros, entramos en un momento donde como que más necesitamos saber lo que Él quiere de nosotros para nosotros hacer las cosas conforme a su voluntad. Porque Ujú. constantemente nosotros de manera natural buscamos siempre hacer lo que a nosotros nos da la gana, de buscar hacer lo que a nosotros constantemente nos llene, nos sacie y nos olvidamos de lo que Dios quiere. Nos Ujú. olvidamos Puede pasar. de lo que Dios busca en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Él como Padre y por eso constantemente andamos en una sociedad llena de huérfanos. Todos nacimos con nuestro papá que es Dios. Nadie nace huérfano. Aun cuando, aunque parezca loco decir, aun cuando naciste sin papá, nadie nace huérfano. Ujú. Nadie nace huérfano. Es solamente que la gente va en busca de un papá en lugares equivocados, en personas equivocadas, que dan una errada percepción de lo que es Dios. Ujú. Cuando en realidad la Biblia nos enseña que constantemente Él nos ama, que Él constantemente está esperando que le llamemos Padre, que Él constantemente nos llama a servirle, a buscarle, a tener un encuentro con Él. Y nosotros en nuestra ignorancia a veces no hacemos eso. Wow, y hablando de esto, me viene en mente, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿verdad? Ujú. Pero la parte del hijo que quedó con el padre. Me Sí, viene en mente su persona. Yo me quedé contigo, yo te serví, yo estoy, ¿verdad? sí. Y su papá le dice, hey, pero si tú te quedaste conmigo, sí, y todo lo que yo tengo es tuyo. Ujú. O sea que ahí nosotros podemos ver que el hijo que se fue volvió, pero el hijo que se había quedado se quedó, pero nunca disfrutó de todo lo que su papá tenía. Wow, Nosotros podemos ver cierto. de que en la iglesia puede haber muchos adultos en su presencia. Y Dios Padre no quiere un adulto en su presencia, Él quiere un niño en su presencia. A veces Dios nos dice, tenés que tener un corazón como el de un niño. No literal, pero refiriéndose a eso porque ellos tienen un pensamiento tan inocente, ellos tienen una actitud y una forma de actuar tan Ujú. inocente, el cual Dios pide de nosotros y algo que también se demuestra a través del Espíritu Santo. Los hijos, cuando nosotros queremos ganarnos algo de esta forma, queremos ganar el corazón de nuestro papá. Y cuando ganamos su corazón es cuando en un momento dado Él Wow. nos da el pase
a Mm, tener lo que estamos pidiendo. Ok, he visto que ahora pudiste vencer la paciencia, te doy el pase para que vos ahora puedas experimentar otro aspecto. ujú, Entonces, son maneras en las que Dios, de alguna u otra forma, trata de demostrarnos de que Él es un padre para todos, que no hay huérfanos, que no existen personas que nacen sin propósito, sin identidad. Es ya meramente el ser humano en todo su pecado quien no reconoce eso de parte de Dios, sino solamente lo ve como una figura religiosa, lo ve solamente como mm, una figura histórica, pero cuando Dios está tan cerca solo de una oración, tan cerca solo de que hayas pasado mal un momento y que te arrodilles, que Él mm. constantemente está esperando que le hablemos. Y aunque pareciera tanta fantasía, es una realidad, porque si nosotros nos ponemos a ver todo lo que está pasando en este mundo, que realmente hay un Dios que constantemente está llamándonos Así como mismo. hijos. Y aun Y cuando... entender también de que no hay que solamente conocer, tener el conocimiento de que Él es nuestro papá, sino que Ujú, experimentar, ujú, experimentarlo como un papá, ¿verdad? Así como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ¿verdad? Y así también con nuestro Padre, ¿verdad? La palabra de Dios dice que sos mi papá, pero ahora yo quiero empezar a conocerte como mi papá. Si es que aún no lo estás conociendo como un papá, tienes que tener en tu corazón ese deseo de querer conocerlo como papá, porque cuando más lo conoces como papá, más seguro te vas a sentir en este mundo caótico, ¿verdad? En este mundo en donde está reinando el espíritu de anticristo, como venimos hablando, venimos escuchando, ¿verdad? Es un espíritu de distracción en donde te enfoca más en las cosas que realmente no te van a llevar a ningún lado, no te van a llevar hacia las cosas que importan, sino que van a hacerte perder el tiempo en cosas que van a hacerte vivir en pecado, vivir de una manera incorrecta. Entonces, eso, ¿verdad? Sí, hay algo que ahora me viene a mente cuando tocaste el tema del hijo pródigo. Ujú, Y algo que ahora estaba viendo unas anotaciones que yo había hecho ya hace un tiempo atrás y algo que realmente me es interesante mencionar, que cuando nosotros le vemos a Dios como un padre, también vemos la posibilidad de tener esperanza en algo, tener esperanza en alguien. ¿Qué ujú, significa eso? Cuando el hijo pródigo cometió todo el mal que hizo, de malgastar toda su herencia, haber malgastado todo lo que había recibido de Dios y aún haber estado en la situación tan, digámosle, denigrante de una persona, él aún tenía la esperanza de que quizás su padre lo vuelva a agarrar, de que ujú. quizás su padre lo vuelva a abrir los Por eso brazos. podemos ver que él conoció más el corazón de su papá que Ujú. el hijo que se había quedado. Exactamente. Entonces, cuando nosotros sabemos que, que hay un Dios que nos conoce como hijos, de que aun cuando hayamos hecho tantas cosas mal, cuando hayamos manchado Ujú. nuestras vestiduras, no hayamos incluso, es decir, hayamos hecho cosas malas, que aún tengamos la esperanza de que hay un Dios que nos acepta, un Ujú. Dios que nos recibe, un papá que con brazos abiertos nos abre las puertas. Porque imagínate, tu papá te trajo al mundo y crees que te va a ignorar, ¿verdad? Crees que Ujú, por un error tuyo él va a descartar de que estás vivo. Un padre así mismo bueno es. acá en la tierra no va a hacer eso. Ujú. Imagínate nuestro padre, ¿verdad? Imagínate nuestro padre. Y otra parte que me llama mucho la atención de lo que tengo es que cuando nosotros cometemos algo malo, pretendemos siempre a escapar o a esconder. Ujú, Tratamos siempre de poner como una tapadera que oculte lo que hicimos mal o lo que nos dañó o lo que nos lastimó para que la gente no vea nuestra realidad y aún incluso delante de Dios. ujú, Pero algo que yo tengo como frase acá es que es bueno tener los buenos pensamientos de que algún día puedo volver a Dios, algún día puedo volver junto a Él, pero otra cosa es tener la valentía de hacerlo ahora, ujú, cuando ya hayamos cometido lo que hicimos mal. Y algo que también me llamó la atención es que el padre del hijo pródigo dice, hagamos una fiesta, matemos al becerro más gordo, porque he aquí
mi hijo que había muerto y ahora vive. ¿Qué Mm, significa eso? Que cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros cometemos cosas malas o fracasamos en la vida, vete a saber en qué situaciones, eh, literalmente nosotros morimos. Nos quedamos muertos en lo que hicimos. Es y decir, claro, porque la palabra dice que el pecado... es muerte. Entonces, aún está ahí el hecho de que cuando cometemos el pecado y estamos muertos y decidimos volver al Padre, Ujú. es ahí un momento donde Dios nos vuelve a dar vida. La palabra dice también ahí que dice que le cambia la ropa. O sea que vamos a Exactamente. imaginar que él estuvo muy sucio, pero él Ujú. le limpia, él le cambia la ropa, incluso le pone el anillo, o sea, todo tiene ahí una explicación impresionante, ¿verdad? De cómo sos vos como hijo de Dios. Y ahora que, si pareciera que ahora empieza para mí tener un poco más de sentido este podcast, porque ahora me dijiste cambia sus vestiduras. Nosotros pudimos llegar delante de Dios con vestiduras de vergüenza por Mm, haber cometido un pecado que capaz decíamos, Dios no me puede perdonar de esto. Ya cuántas veces yo delante de Dios le di promesas y volví a caer, volví a fallar, o volvía lo mismo. Y Dios, aun cuando te ves con vestiduras de vergüenza y de mm, rebeldía y de pecado, Dios te cambia eso y te pone ropas como el de un hijo, ujú, el que te afirma como hijo. Y aún me traga en mente ahora mismo la idea del Mefibosé, cuando era un mendigo, era heredero al reino de Israel, a gobernar Israel. Y muchas personas, su llamado, es decir, impresionante es creer que hay tantas personas que Dios les dio un propósito inmenso, ujú, magnífico, grande, que nosotros capaz no dimensionamos. Gentes llamados para hacer grandes cosas por el reino, gentes con grandes llamados a ser empresarios, pero porque muchas veces el diablo l- trancó su llamado y su propósito por causa del pecado, por causa ujú. de sentirse incapaces, con vergüenza, con ropas de rebeldía, con ropas de ¿será que el papá me va a aceptar? Cuando Dios dice, no, soy yo el que te llama, Ujú. soy yo el que te busca, soy yo, aun cuando se me viene en pensamiento ahora, aun cuando Pedro le negó a Jesús 3 veces, de que no, yo no le conozco, yo no sé quién es. Y cuando Jesús resucitó, ¿quién le estaba esperando a Pedro? Jesús. Jesús le estaba esperando y mira qué semejante cosa hizo. Y si nosotros muchas veces le podemos Ujú. negar a Dios, le podemos negar a Dios como papá con nuestras actitudes, con nuestra ignorancia, le podemos negar a Dios aun cuando cometemos un pecado, pero Él ahí está esperando, sale a nuestro encuentro, Él Ujú. sale en busca de nosotros. Y interesante es saber esto que así como al mundo le queda tanto poco tiempo, así como el mundo cada día más está con una mente tan perversa, tan corrompida, Dios ahí está. Es decir, mientras al mundo le va mal, yo acá todavía te doy tiempo a que vos me conozcas. Es decir, Ujú. tanta misericordia tiene Y la Dios. palabra dice que aún Jesús no viene por amor a los que todavía, ¿verdad? Así es. Entonces nosotros podemos ver que el amor de Dios es algo que nunca vamos a poder entender porque sobrepasa totalmente nuestro entendimiento. Entonces es algo que, híjole, que cuando más vos conoces, más te impacta y es imposible no amarle más cuando más lo conozcas. ¿Por qué? Porque lo principal es el Ujú. amor que Él tiene, ¿verdad? Yo creo que este puede ser una oportunidad para muchas de las personas que estarán escuchando de que Dios te llama a volver a Él. Y nosotros creemos, no, pero ya no tiene caso mi situación, yo ya no puedo más, yo creo que es difícil dejar, yo creo que ya... Y literalmente todos esos peros son como los mismos peros que puso el hijo pródigo ahí en esa situación con los cerdos. De que es mejor nomás estar acá, ya es mejor nomás estar en la situación en que estoy porque yo creo que Dios no me va a aceptar cuando nosotros tenemos que estar esperanzados en que hay un Dios que constantemente con brazos abiertos nos llama y así como a Mefibosé nos quiere cambiar las vestiduras de callejero, de vergüenza, de rebeldía y de tristeza por las vestiduras de un rey.
porque yo creo que no existen casualidades cuando Dios fue el que creó tanto el tiempo, creó tanto lo que es futuro, aún dice, creo que en Eclesiastés, que aún lo que nosotros no vemos ya fue hecho. Entonces, Ujú. es clara evidencia de que Dios te trajo hasta acá. Y si es así, dale un me gusta, compartí, aún Comenta, también comenta, si tenés un amigo, si tenés un hermano, si tenés a un hijo, si sos padre que quiera ver este episodio, te compartir. recomiendo que lo Ujú. compartas, le des like. Y aún yo sé que este es de bendición para vos mismo, porque nosotros decimos, este tiene que escuchar fulano, este debió venir a escuchar tal, Ujú. cuando en verdad el mensaje fue para vos. Y entonces yo le insisto a las personas que constantemente puedan incluso comentar en los comentarios su experiencia, qué fue lo que realmente les llamó, o aún si hay un testimonio, que también lo comenten, porque a nosotros nos ayuda bastante. Y no sé si tenés algo más por decir, Y eso es todo. Pero pero hay muchísimas cosas más que decir, así pero mismo. Y ok, entonces nos despedimos acá. Espero que les haya gustado este episodio. Quizás haya cosas que quizás no hayan sido para vos, otras que sí, pero las que sí fueron, te recomiendo que las agarres, lo atesores y que lo lleves constantemente en práctica. Así que nos vemos en un próximo episodio con un nuevo tema, con una nueva invitada posiblemente. No sabemos, ya veremos. Así que, chao, nos chao. vemos.